Yo la primera vez que oigo hablar sobre Déjame entrar fuera a partir de la novela. Recuerdo que Sergio Gutiérrez Sánchez, el guionista del Orfanato, me habló de ella y ya fue después que escuché sobre la película, cuando la película ganó en el Festival Tribeca de Nueva York, y me llamó mucho la atención que una película de vampiros hubiera ganado el festival, ¿no? Entonces eso me hizo pensar que algo debería tener esta película, ¿no?, para que interesara tanto en Estados Unidos y ganara el festival. La sorpresa fue que estrenaran una película de terror, ¿no? Fue a posteriori, cuando me empecé a enterar de lo que era la película, que me empecé a coger ganas de querer verla. Pero en un principio para mí fue una cosa que no me lo esperaba, esta película Déjame entrar, que se pudiera llevar una distribuidora como Karma Films. No recuerdo la primera vez que escuché la película. Sé que pasó en algún festival de terror en Estados Unidos y de golpe me llamó mucho la curiosidad que una película de vampiros infantiles rodada en Suecia empezaba a dar mucho ruido. Sé que se estrenó en Sitges, en el Festival de Sitges, pero por desgracia la perdí, no pude verla allí. Y en parte me sentí contento de no haberla visto allí, porque pude ver todo el ruido que fue generando la película durante bastante tiempo. Llegó el estreno, que creo que fue en abril, y nos descubrimos todos ante una película que era maravillosa, por una historia de amor inusual totalmente entre un niño y una niña vampira que no llegábamos incluso a entender. Gente que venía conmigo no llegaba a entender hasta qué punto era una película de vampiros, ¿no? O sea, hasta media película no se desvelaba el asunto, y verdaderamente enamoraba, y se entendía el por qué enamoró tanto a la gente de los festivales donde pasó, y cómo había sido el gran fenómeno de público, sobre todo muy culto, digamos, porque tampoco es una película para todos los públicos, pero sí que sorprendía todo el rato, y ese quizá era el ruido que más nos llegaba, y fue realmente lo que más nos sorprendió, fue lo que más oímos. Me contó alguien que había estado en el festival de Sitges que, que era una película con algo muy extraño y muy hermoso. Lo que pasa es que yo no suelo fiarme mucho de las informaciones que me dan sobre los festivales. Concretamente a Sitges no he ido nunca, y tampoco adoro de una forma particular el cine fantástico. Estoy lleno de prejuicios, siempre me creo, lo del gore es algo que me ha parecido una forma inferior y que se presta, aunque los modernos estén enamorados de eso y tal, pero no. Te quiero decir que las referencias son muy vagas, es solo a través de una persona de la que me fío. Y veo la película en malas condiciones, la veo me mandan un DVD, porque yo hago un programa de televisión y para hablar de ella, ¿no? Luego la película no se estrena, se retrasa durante bastante tiempo el estreno. Y la veo solo en mi casa, al principio con una sensación muy rara de qué es lo que me están ofreciendo, o sea, qué son estos niños, el vampirismo de una forma como yo nunca lo había visto tratado en el cine, y al final de la película me quedo profundamente conmovido, con un poquito de miedo, pero sobre todo con una piedad enorme hacia los personajes. Bueno, la primera vez que oí hablar de Déjame entrar fue en el Festival de Rotterdam del 2008, al que no asistí, pero gente que fue allí me habló de una película nórdica, sueca, de vampiros, que les había entusiasmado. Me informé por la web, consulté críticas del Festival de Rotterdam, y realmente vi que la película tenía un gran interés, no solamente ya como director del festival, sino personalmente, porque me encantan las películas de género fantástico, y especialmente del género de vampiros. Y bueno, luego tuve la suerte que en Berlín, pocas semanas después, en el Festival de Berlín, la Berlinale, tuve la ocasión de poder ir a ver,
y realmente me sorprendió. Es una película que la primera visión te deja absolutamente fascinado, porque cuenta de una manera totalmente diferente una historia de vampiros, de seres de la noche, desde una perspectiva infantil, pero absolutamente adulta al mismo tiempo. Luego ya vi que conseguí la novela también en la que se basa, y vi que el fenómeno era bastante más interesante incluso de lo que a vista parecía. Poco a poco también comprobé cómo la película se iba creciendo y se convertía en una película de culto previo incluso a su estreno en salas comerciales. Skrik då! Una de las cosas que más me llama la atención de la película de Thomas Alfredson es la contención. Yo creo que el hecho de que la película se tome su tiempo y que juegue a más bien pocos elementos, pero los vaya calentando poco a poco, llega un momento donde explote la violencia, y yo creo que eso hace que cuando realmente explota la violencia explota con mucha fuerza, ¿no? De hecho, la famosa secuencia ya de la piscina al final es una secuencia que, aparte de que esté rodada de una manera brillante, es una secuencia que podríamos encontrar en una película americana 4 o 5 como esta, en una película, pero el hecho de que esté tan bien jugado todo lo que es la contención, el uso de tan pocos elementos, hace que realmente tenga mucha fuerza al final de la película. Y eso a mí me llama mucho la atención, la atmósfera, el color blanco, ¿no? Tú puedes ver perfectamente los exteriores noche iluminados de tal manera que el blanco está muy presente, ¿no? Tiene un punto hasta irreal. El uso del frío, ¿no? Tú puedes notar el frío, notas el vaho en los actores. Es una película que, de hecho, cuando se comenta la posibilidad de hacer un remake americano, uno no acaba de ver muy bien exactamente qué puede haber interesante en un remake, porque la película, si algo tiene especial, es ese casting de niños que no son americanos y que hablan en sueco, esa atmósfera de ese barrio periférico, bañado siempre por el blanco de la nieve, esa contención que los americanos normalmente no son muy amantes de contenerse a la hora de hacer películas de terror. Realmente no es que tenga elementos muy renovadores la película, pero es la atmósfera que tiene y la manera en que sirve todos estos elementos que la hace realmente especial. Algo que creo diferencia esta película es su estética. Su frío constante, tanto en los interiores como en los exteriores, el tejido de la ropa, lo notas sintético, es extraño, es como un frío, las casas son gélidas. Todo tiene una estética que a mí me rechaza, pero que a la vez es súper atrayente, ¿no? Y esa luz, ¿no? A mí la luz que se consigue en la escena en la que los chicos de la clase van al lago, o esa escena que le pegan un tortazo con el palo, toda esa luz tan fuerte, que deslumbra tanto, no sé, a mí me roba el corazón, la verdad. O cuando se conoce en el parque, la nieve tan blanca y todo tan contrastado, no sé. Esos escenarios tan sórdidos, esa luz está muy, muy bien encontrado. Hay veces que tengo la sensación de que estoy viviendo un sueño, de que los colores, las calles, es una película que, aunque tenga exteriores de día, no sé por qué la relaciono siempre con la noche, ¿no? Y tiene como el tono onírico, el tono de los sueños inquietantes, ¿no? Y una ternura muy extraña. Baudelaire, yo creo que la podría calificar como una flor del mal, ¿no? Lo que más destacaría yo de la película, una vez vista y ahora que ya llevamos unos cuantos meses después de su estreno, es una historia de dos niños, de dos adolescentes que descubren el amor. Y cómo está contado, cómo está contada esta película, que es una película que dicen que es de terror, pero yo diría que es más una historia de amor, un cuento de draculines y lo bien que está llevado. Me gustó pues con qué delicadeza estaba contada la historia, cómo trataba el mundo infantil. Las películas fantásticas con niños dentro, con mundo infantil dentro,
si están bien conseguidas, resultan fascinantes. Solo hay que recordar películas como The Innocents de Jack Clayton o cualquiera de las películas que en la juventud nos han fascinado, incluso llegando a ET de Steven Spielberg. La visión que tiene del mundo un niño siempre es fantástica, siempre es diferente a la de los adultos. Y aquí se trata de la relación entre dos niños, uno perteneciente al mundo de los vivos y otro perteneciente a un mundo sobrenatural, o una vampira precisamente. Yo creo que eso está muy bien relacionado, y su relación también con el mundo de los adultos, que es bastante, digamos, sórdido en la película. Gente sin esperanza, sin trabajo, sometidos a una rutina decadente, y esa contraposición de los dos universos me parecen brillantes en la película de Alfredson, y esa captación de la atmósfera triste, gris de un país sometido a unas nieves casi perpetuas, cómo capta la noche con ese nevado, con esa noche blanca, esa noche casi luminosa, y cómo se refleja eso en una atmósfera inquietante, nunca cayendo en el kitsch, nunca cayendo en lo blando, nunca cayendo en lo que sea fácil, y realizando una película que a la vez es bellísima y terriblemente inquietante, por no decir terrorífica, sin caer en ninguno de los tópicos del cine de terror moderno, es decir, el susto fácil, el gore sin sentido, la tortura, las escenas desagradables. Por eso de ahí viene, yo creo que Déjame entrar ha sido la película de terror que a más gente ha convencido, gente que no le suele gustar el cine de terror o que no va a ver películas de este tipo al cine, y en salas donde no suelen estrenarse este tipo de películas también, donde hay otro tipo de cine que es más habitual. De ahí que el trabajo de Alfredson yo creo que es toda una revelación, y habrá que tener en cuenta a este director sueco, porque creo que todo lo que pueda hacer será muy interesante. Lo que más me sorprendió de Déjame entrar creo que fue la manera en que se trataba la historia de amor entre el niño y la niña, y sobre todo cómo el director la narraba de una manera totalmente suave, ¿no? Muy sueca, porque la película estaba en un mundo frío y la historia era enormemente cálida, ¿no? Y los grandes momentos yo creo que son cuando ellos dos se conocen como vecinos y empiezan a conversar y a conocerse, y hasta que se dan cuenta que están uno al lado de la pared del otro, y ese momento en que los dos tocan la pared yo creo que es el momento más hermoso de la película, y creo que define muy bien lo que es la película, ¿no? Es una historia de amor donde el elemento del género, como las grandes películas de género, el elemento del género no es la clave de la película, sino es lo que la potencia y le da otra visión, ¿no? Y creo que la dirección de la película ha sabido entender ese punto, y la ha sabido narrar durante todo el punto, toda la historia, haciéndote que te enamoraras de los dos personajes. La verdad es que en Fotogramas muchas veces hacemos listas de las 10, 15, 20 mejores momentos, mejores secuencias o lo que sea de la historia del cine. Y cuando te das cuenta de que una película podría estar en diferentes listas, entiendes que estás ante un gran trabajo. Déjame entrar tiene escenas memorables, como por ejemplo el ataque de los gatos o el momento de la piscina, que recuerdo que en Sitges fue increíble, todo el mundo saltó y gritó, fue la hostia. O cuando están estirados junto a la cama, o cuando bailan, cuando los dos niños bailan, ese momento es espectacular. No sé, cuando una película tiene tantos momentos que recuerdas, es una gran película, está claro. Déjame entrar es una película de género, no hay que ocultar que la película es de género terrorífico, que es una película de vampiros, pero es una película tremendamente inteligente. El género, cuando se trata con inteligencias del guión, desde la realización, está basado en un buen material, como es la novela que le sirve de base, y tiene unos actores extraordinarios, los dos niños protagonistas lo son. Pues tiene que salir una estupenda película, pero es de género, es una película de vampiros, es una película de terror, es una película ya no solo de terror porque los vampiros sean los protagonistas, sino porque casi es una de terror existencial. Es una película que se trata sobre el abismo de la vida cotidiana en un lugar sin esperanza, sin futuro, y donde las cosas parece que se mueven muy lentamente, como es este pueblo nórdico perdido entre las nieves. Y aunque hay muchas lecturas de la película y hay evidentemente una visión muy realista de lo que es la niñez, del bullying, de los malos tratos entre los propios niños en los colegios, algo que está muy de actualidad desgraciadamente, la película es como podía pasar con El otro de Robert Mulligan, o como Los Suspense o The Innocents de Jack Clayton, es una película de género, y a veces el género sirve para reflexionar sobre realidades que tenemos muy cercanas
y para no solamente para inquietar o dar miedo, sino para provocar un debate sobre la propia realidad. Y Déjame entrar lo permite disfrutar de una estupenda película de género fantástico o de género de terror, y al mismo tiempo da paso a una serie de debates que son muy importantes desde un punto de vista de la situación social, de la situación personal de gente que es muy reconocible en la película y que incluso los podemos tener al lado en muchas ocasiones en nuestras vidas. No es una película de terror. Yo diría que tampoco es una película de vampiros, o en el sentido clásico. Es, yo creo, una película sobre el desamparo y una película sobre el acorralamiento, ¿no?, absoluto, y sobre cómo los inadaptados, los marginados, aunque en este caso sea un niño, o sea, perdedor y acosado familiarmente por los demás, por todo, puede encontrar su tabla de náufrago en otra persona como él, que también está muy perdida, ¿no? Que esa niña sea vampira, ¿no?, y su padre y todo esto, me parece que es puro lirismo esta película, con un toque onírico muy, muy fuerte. Claramente es una película de género. Terror o películas simplemente de vampiros quizás demasiado, porque sí que hubo muchos espectadores que se asustaban ante la historia, pero creo que la historia asustaba más por todas las implicaciones que había alrededor, ¿no? Da casi más miedo todo el universo donde estaba el pobre niño o ella misma la vampira, que no la historia de que ella sea una vampira y se come a los humanos. Pero sí que se puede definir como película de género porque aprovecha todos los elementos del género para potenciar una historia que va más allá del simple hecho que se conozcan, sino que es una historia casi universal que habla del amor desde el inicio, de la inocencia y el choque de la inocencia de él con la vida eterna que ha llevado ella, y cómo eso se va narrando poco a poco y vas entrando en un universo en el que te sientes a gusto en una cosa que no te tendrías que sentir muy a gusto. Pero esa es la hermosura que le da a muchas películas de género y que a la larga o al instante también se convierten en clásicos. Es una película, dicen, del terror. Yo diría que más bien es una película que te está contando una historia de dos niños, de dos niños que empiezan a conocer el amor, que se quedan alucinados por las cosas que descubren, y la historia de ellos dos, o sea, la historia de la niña, que es una pequeña draculina que intenta querer al niño, pero de una manera que él no se dé cuenta, o que no se dé cuenta de lo que es ella. Para mí hablar de géneros es limitar una película. Yo esta película no la clasificaría como una película de género, y es una película de género. Hoy en día los géneros cada vez están más mezclados, y esta es una película que, aunque es una película de vampiros, también es una historia, lo que llaman los americanos un coming of age, ¿no? Un story, lo que sería una historia de aprendizaje, ¿no? Es realmente la historia de este niño protagonista que deja entrar por primera vez el amor en su vida, ¿no? Y es una historia casi sobre los riesgos que ello comporta, ¿no? Esa es una bonita metáfora sobre el amor, ¿no? Y eso es lo que hace que la película tenga esa combinación casi de cuento y de historia de terror de vampiros clásica, ¿no? Si tuviera que pensar, aunque no tengan nada que ver, yo creo que sí tienen mucho que ver, fíjate, con El espíritu de la colmena. Es una película que me recuerda mucho la relación de Ana, la niña del espíritu de la colmena, con ese monstruo, ¿no? Su forma, su soledad enorme, ¿no? Creo que es, yo creo, si tengo que establecer una comparación. Bueno, a mí referentes de Déjame entrar hay muchos, pero yo soy una persona que
me encantan las películas con nieve. Quitus Trailers. Soy muy del Visita norte, mi me gusta canal. mucho el frío y me gusta la nieve. Entonces, cinematográficamente creo que el elemento de la nieve da mucho juego. Me encanta Track of the Cat de William Wellman, una película que se desarrolla prácticamente en la nieve, a la que yo creo que, no sé si consciente o inconscientemente, Thomas Alfredson hace una referencia clara en la película. Me gusta el cine nórdico y creo que Déjame entrar tiene ese punto frío, calculador, absolutamente poco retórico que tiene el cine occidental y muy propio de Bergman, un cine muy directo, un cine que tiene un ritmo muy diferente al cine que estamos acostumbrados a ver. Y a mí me recuerda también una película de Tom Tykwer, Winter Sleepers, una película alemana que jugaba mucho con la atmósfera nevada, la atmósfera helada, y contraponía a unos personajes al límite en ese paisaje. Y bueno, el paisaje es importantísimo en toda la película de Alfredson. Luego las referencias irían por ahí, y también a un cómic de Steve Niles, 30 días de noche, un cómic de vampiros que se desarrolla íntegramente en un territorio helado, nevado, de la que se hizo hace poco la versión cinematográfica por David Slade, 30 días de noche, de oscuridad. Bueno, hay referentes, sí, evidentemente, a toda la mitología vampírica, a toda la mitología del cine fantástico que la película recoge, innova y recupera de una manera brillante. Por ejemplo, todo el episodio de los gatos recuerda a Sonámbulos de Stephen King. Bueno, habría muchísimos momentos, la escena de la piscina, Mujer Pantera de Turner. Bueno, hay muchísimos referentes muy bien incluidos en la película, y en ningún momento hablamos de plagios, sino de referentes inteligentes, no de pastiche, no de poner cosas porque sí. Todo tiene su sentido, todo tiene su justificación en la película. Para mí uno de los logros de Déjame entrar es, más allá de que no acabo de ver referentes claros de otra película, es el hecho de que la película sea tan fiel a toda una tradición de cine de vampiros, ¿no? Siendo una película ambientada en Suecia, en un país frío, en un barrio actual y periférico, con dos chavales de la calle, siendo todos los elementos que está jugando la película tan únicos, después a la vez hay como un respeto tremendo por todas las convenciones del cine de vampiros. Y estoy pensando en de qué manera tan inteligente introduce la historia pues convenciones clásicas, como el hecho de que la luz del sol queme a los vampiros, o que estos se desplacen por las paredes. A mí esta película me recordó mucho a la película de Neil Jordan, En compañía de lobos. No por lo que fuera la película, sino tal vez fue como estaba contada. Trataba la película no como fuera una película de terror, sino como una historia a la que contar, y la cual te dejaba pues boquiabierto, ¿no? Claro que sí, cómo no. Creo que el DVD de Déjame entrar va a ser muy interesante en muchos aspectos, ya que es una película que creo que se ha generado por una persona que conoce muy bien el cine y está repleta de antecedentes, y está llena de referencias al cine, y seguramente en la mente del director le pasaron tantas cosas que seguramente con conocerlas todas llenarían horas y horas de extras que creo que serán muy interesantes en esta ocasión. Revisar la película en sí, creo que es una de esas películas que se pueden ver varias veces sin cansarse, tampoco ver 10 veces la misma película el mismo día, pero sé que es una película que se puede ir viendo y quizá incluso entendiendo cosas que no habías entendido la primera vez que la habías visto. Hay secuencias para mí inolvidables, como la de cuando se conocen los dos niños en el parque y luego en sus respectivas casas descubren que están muy cerca una pared de la otra, juntan las camas y se sienten como juntos, ¿no? Uno del otro. Y creo que es una escena muy bien planificada y muy bien resuelta, y verdaderamente emociona durante el rato que dura. Pienso que es una película que se puede ver muchas veces, que seguro que en un futuro se convertirá en un pequeño gran clásico, que es una película que en un principio, pues bueno, una película que se tenía que estrenar, que íbamos a ver qué pasaba con ella,
pero yo estoy convencido que será una película que se convertirá en una película de culto, de aquellas que dentro de unos años dices, ostras, vamos a ver qué pasa con aquella película. Es una película que te deja boquiabierto, que te deja alucinado, y seguro que gustará muchísimo en DVD. A mí hay muchas escenas de Déjame entrar que me gustará volver a ver. Bueno, de hecho, en el DVD me gustará ver toda la película porque creo que funciona muy bien como un conjunto. Es una película que de principio a fin no decae, incluso va increciendo a lo largo del metraje. Pero desde luego hay dos escenas: la escena de los gatos cuando atacan a la contaminada vampira adulta, que es una escena que creo que está muy bien resuelta y que resulta realmente terrorífica. Y la escena de la piscina, ¿no? Que me parece de una belleza aterradora tremenda y que además es una resolución ya de la película. Pero en general cualquier conversación entre los dos niños, la relación de la niña con su especie de ayudante, esa figura amante-padre que no queda muy bien reflejada, pero que la entiendes perfectamente. Cualquier de esos momentos me parecen extraordinarios. Y repito, Déjame entrar no es una película de momento, es una película de conjunto, es una película que funciona muy bien en una visión global desde el principio hasta el fin, porque creo que el guión, la dirección y el montaje de la película son excelentes y hacen que la visión de la película desde el primer minuto al último sea bastante redonda, con lo cual, aunque tiene sus momentos, sus picos durante su metraje, toda la película es excelente y estamos hablando de una obra muy completa y muy equilibrada. De hecho, hay como un momento ahora proclive a las historias de vampiros, ¿no? De golpe nos hemos encontrado que las historias de vampiros no interesaban hace 10 años y ahora, pues a partir de películas como esta, de series como True Blood, como Crepúsculo, la película, pues que te das cuenta que realmente hay un interés ahora por el cine de vampiros. Eso allana el terreno, una película como esta. Lo que pasa es que además esta es una película excepcional, es una película que realmente consigue transmitirte toda la crudeza y toda la emoción de una historia que es única y genuina, y yo creo que esos elementos son básicos para que una película funcione. No estamos acostumbrados a ver películas tan buenas de género o películas tan buenas en general, así que cuando nos llega una, pues supongo que la devoramos. Déjame entrar fue un gran éxito desde aquí en España. Y no lo fue tanto en otros países en Europa. En Italia no acabó de ser un gran éxito, en Francia e Inglaterra tampoco sorprendió la taquilla, pero en España fue uno de los países donde mejor funcionó, seguramente por la afición que hay con el terror en nuestro país, y luego porque la película llegó aquí con ya un ruido acumulado de festivales, de prestigio, en el que se sintió muy recompensada. Es decir, la película empezó con fuerza en el primer fin de semana, pero semana tras semana fue generando una taquilla bastante interesante, ¿no? Hasta terminar mucho más allá de donde empezó, con unas cifras bastante espectaculares para una película que salió en un formato de estreno pequeño, de 50 copias, en el que se notó mucho una confianza en la película bastante inusual en otros países. Es decir, ni se la intentó hacer muy grande como pasó en Italia, ni se la hizo extremadamente pequeña, sino que se le dio un punto muy justo, se confió mucho en la película, dándole una promoción bastante vistosa en prensa, en exteriores, etcétera. La gente conocía la película, todo se combinó y la película terminó funcionando muy bien y la gente salía muy satisfecha. De gente, el público no fue el clásico público de una película de este formato, sino que saltó a otros públicos, ¿no? más mayores, gente no aficionada al terror incluso. La película tenía todos los elementos para que gustara a todo el mundo al que se recomendaba, y eso es oro en taquilla, ¿no? Cuando una película es maravillosa y le sabes dar el punto clave, es cuando la película funciona, porque termina teniendo su vida propia, con algo que es el oro en el mundo del box office, que sería el boca a boca. La película gustaba a unos, la recomendaban a otros y nunca fue cayendo sin tener que gastarse enormes cantidades en marketing ni en promoción ni nada. Era una película que tenía su
su lugar en la taquilla, lo encontró y será un clásico para mucho tiempo. Otra de las claves de Déjame entrar en España creo que ha sido que se ha promocionado como una película de autor desde el principio, no de terror. Su distribuidora, Karma Films, no se ha querido apuntar al carro de las películas adolescentes, típicas películas de grito y palomita. No ha hecho una campaña, no hizo en su día una campaña de este tipo. No quiso engañar, porque esta película te mantiene en tensión y tiene unos cuantos sustos memorables, pero sobre todo es una película de autor. Y creo que el público eso lo valoró. Ir a ver una película de autor y que no se vendiera como de terror. El éxito de taquilla en España, bueno, yo creo que vino propiciado por lo fresca que se mantiene toda la película. Es una película que desde el principio hasta el final te deja boquiabierto, que alucinas con ella, que es una película que desde el principio estás mantenido en la taquilla esperando qué es lo que amparan esta niña, que es una película que, bueno, yo creo que al final, pues dentro de unos años lo diremos, pero seguro que será una película a recordar. El éxito en España de Déjame entrar no me ha dejado de sorprender, es decir, me ha alegrado mucho, por fin una película de género inteligente triunfa además en circuitos algo especializados. Parece que últimamente los circuitos de arte y ensayo, de salas especiales o de cine un poco minoritario estaban destinados a películas pues de una temática concreta, de un estilo concreto, y irrumpe una película de género inteligente, de terror, y consigues seducir a este tipo de espectadores que van a estas salas. Yo creo que da un prestigio al género y que da también una nueva mira a estos espectadores que espero que ahora puedan apreciar o puedan estar al tanto de otras obras de similar categoría que pueden llegar en los próximos meses o años. El éxito no me sorprendió desde que vi la reacción pues, que hubo en el Festival de Sitges, que fue una de las películas que más expectación despertado, sino es la que más y la que mejor funcionó de cara al público, es decir, una de las que más gustaron a la audiencia en Sitges, y eso tendría que reflejarse después en su estreno, y me alegré mucho de la reacción y de que ha sido una película de largo recorrido. Hoy en día estamos un poco cansados de que las películas duran 2 semanas en cartel. A las 2 semanas parece que ya nadie les interesa y se pierden, salvo raras excepciones, y ya no se sabe nada más de ellas hasta que sale el DVD. Déjame entrar, una película de largo recorrido que ha sido recomendada con el viejo estilo del boca a oreja, que creo que es la forma de recomendar el cine más efectiva, y que además eso implica que una película ha creado debate, es decir, que la película se comenta, se habla, se recomienda, y me ha alegrado mucho. Realmente ha sido una satisfacción de que Déjame entrar haya sido un éxito, porque abre la puerta a películas que pueden tener el mismo recorrido en el futuro, y un poco revoluciona o agita el un poco aburrido espacio de exhibición y de distribución que tenemos en España. Y yo creo que Déjame entrar es un soplo de aire fresco, una nueva vía, y bueno, espero que tenga una continuidad, porque lo necesitamos, los espectadores lo necesitan y el negocio del cine en España lo necesita. Buenas tardes, o días, o noche. Me llamo Jon Ajvide Lindqvist y soy el escritor de la novela Déjame entrar. Y Thomas Alfredson, el director, guionista, no sé cómo se llama en español. Lamentamos mucho que no podemos hacer esa conversación en español, sería mejor, pero lamentablemente no podemos. Pero mucho gusto. That's it. I don't know what you said there, John, but unfortunately I cannot speak Spanish, so you have to read these little subtitles here to understand me. Good day, good morning, good evening. How are you? It's lovely to talk to you. John and I, we are on the west coast and the east coast of Sweden, and we decided to do this conversation over the internet with each other for you to enjoy, or for you to zap off. So, Jon, do you remember the first time when we started to talk about this project? Yeah, how long ago was that? That was like 4 years ago? 5 years ago?
think it was 5 years ago. We met in a restaurant in Stockholm, and you had just been on a vacation to Poland, I remember. And you spoke about the book and that it had touched you somehow, and you were like the 14th or 15th director or producer or something like it who had contacted me with making a movie out of the book, and you were quite easily the most proper one because of the things you had done before that I have seen. You never did anything before, of course, in the horror genre, but your imagery, your way of composing images, and your way of being able to be sentimental and melodramatic without tipping over this edge where it becomes pathetic, or where you just, walk out or laugh at it, for me seemed perfect for making a movie out of the story. And I think we clicked somehow in our way of thinking about the story. Yes, I can But clearly... I don't know, what was it that drew you to the story from the beginning, wanting to make a movie from it? Well, I think it was the fact that I had some similar experiences when I was a 12-year-old in Sweden, and being bullied and feeling outside, as I suppose everybody has one way or another. But I think that was the strongest element of the story that really struck me. And then, of course, it was this totally original mixture between horror and Kitus Trailers, visita mi canal. A very realistic, everyday life situation. And you hadn't seen that before in Swedish literature up until then, really. So it was it was so deeply original, and yet it was so easy to understand. But didn't you feel somehow, we also don't have at all a tradition of horror movies in Sweden. There are a few, but not, as far as I know, not one really good one before your movie. Didn't it somehow scare you to make a horror movie? I mean, you are not a horror director. You were never a horror director. Yes, really, it's the most horrific part of making horror is to make it a believable drama, and something that you could relate to. So that was really scary, I thought, to make it believable, and that people could relate to this boy, and even to the vampire character Eli. Yeah, that really scared me. But it must have been very, very essential and somehow something of a relief once you have found the two lead actors. It was. I mean, I think the process took like 12 months or something to find Oscar and Eli, and it's. I mean, those two small children, they really carried this film upon their small shoulders, and they made a fantastic effort in this process, and that's like 90% of the film is the right casting. So I'm very happy that we had this long period of time to find them. I remember the first time you showed me their, I don't know what you call it, screencast or whatever, when they had this a little more of a deeper audition. Because I think it was the first time you filmed those two, Lina and Corey, together, the girl and the boy who play Eli and Oscar. And you showed this to me when it was just this this scene in the playground where Eli jumps down, and Oscar had a kitchen knife, and she jumped down from the chair, so they would get mood, and it was in somebody's living room. Yeah. I remember you showing this to me, and I thought also, okay, that's them. There they are. And this, tell me, John, I haven't heard the latest
gossip about the book. It has been a tremendous success, this book, around the world too. How many languages is it translated to, or countries is it published in? I think it's published in 23 countries, or about to be published, and in 21 languages, I think. Wow. The last one was Czechoslovakia. That was no, Czech. What do you say in English? Czechia. The Czech Republic, maybe. Yeah. Czech Republic. That was 2 or 3 days ago, and I know Brasilia is on its way also. Mm-hmm. So. Yeah. And I suppose. And here, by the way, you have a Spanish version there. Yes. It's not really for commercial purposes. It's just to show that we are actually doing this for more or less for you Spanish viewers. Sure. And so here is the Spanish version of the book after the movie. Okay. Después de la película. Y eso es la versión antes de la película. Bueno. Great. So you just go and buy that, because there are some small differences or big differences between the book. The book can really get deep into everything, because I mean it's like 360 pages or something. And I think it's 600 in Finnish, I think. Wow. Because they have long words. Okay. I didn't know that it was that big difference. But I mean, in a book you could really get deep into the characters and what they're thinking and how they react in a much deeper sense, and than you could do in like 2 hours. Kitus Trailers, in the movies. Visita mi canal. But I really recommend you to read this book, because it contains a lot of keys and a lot of differences from the film. So don't you just stop by buying and seeing this DVD. Read the book too. Thank you so much for that commercial spot. John, tell me, what was the first thought you had when you were to translate this from your novel into moving images? Well, you and I had quite a few discussions about this, naturally. Well, my first thought was that I wanted to write a script myself, because this story is so close to my heart. So if somebody was to fuck it up, I wanted it to be me, because I would detest and hate the person who would have done that for the rest of my life if it would have been someone else. Now I just have to detest myself, but I don't have to do that. But then, of course, you and I especially talked a lot about how can we compress or concentrate the story, and we decided quite early on, I remember, that this is a story about Oscar and Eli, and everything that doesn't in one way or another relate to their relationship has to go from the story. And also we are not going to have a pedophile zombie walking around towards the end of the story, because that was an impossible image from the beginning also. We understood that. But I remember... Maybe you should explain that a little more. You're talking, of course, about the character Håkan, the sort of caretaker to Eli. That he's in the book, he's much more than it is now, an outspoken pedophile. And I thought that if you put a pedophile in a film, that really complicates stuff, and it's a very strong ingredient on film. And I think that today also a lot of filmmakers they put in pedophilia to really create something that's horrible or nasty as a sort of emotional special effect or something. So I thought that that would take too much focus from the love story if we had that element, which is easier to have in a novel, because you could explain stuff much more there. Yeah, and of course the pedophilia element wasn't something I really wanted in the story from the beginning.
just came to a point where I had written such a terrible version of Håkan, an early version of the story, and but I didn't believe in his motivations, why he would go out to kill young people for this vampire girl or boy. And it was actually a moment of great happiness for me when I came upon the idea that, of course, he's a pedophile. That's why he's doing it, because he is in a perverted sense in love. He does it for love in his own twisted way. And that was a good explanation for his actions. But in the movie, it works so well without that explanation. We believe somehow, just from his face and his very minimal acting, Per Ragnar's acting, as Håkan, that, yeah, he's a guy capable of doing this for some reason or other. But you have been around quite a lot with this film afterwards. I mean, neither you nor I never expected it to be like this. How does it feel for you to be? Well, it's kind of it's really crazy because you really couldn't foresee that this would happen, that this film would travel so much around the world. I mean, I think it has been exported to like 50 countries, and we have won film festivals all over the world with this. I think we have like 30 or 40 prizes. 42, I think. 42, okay, for this, and it was really not imaginable beforehand, and I think that I thought that this story is too Swedish or too regional to travel, but it was on the contrary. There is a say that the more specific you are, the more universal it gets. So I think it's universal because of its specificness, and if you really go into the material and think of it, you could imagine that this film could be staged almost anywhere in the world. It could be set in Nairobi or in Sydney or in Madrid. Yeah. But that's fantastic, of course. Let's get back to something. So, how did you start out visually with imagining this film? When you had the story, you read the book, and at what, I don't know how to ask this, at what images did you start with? How did you start imagining the framing, the feel of the movie? In what, and where did you start with that? I was trying to, this is not a thing to say to a writer, but I tried to make this as quiet as possible. That was my main goal, that this was to be nearly a silent movie, to try to explain the story as quiet as possible, as much as possible in action, and to place the characters in the frame that you understand what will happen, and that's the beauty of the dialogue in this screenplay of yours, is that the dialogue is very poetic, and it's not describing exactly what happens, but it describes their feelings and their thoughts and other things than just the story, because that's one thing I get very irritated by nowadays, is that I think it's a disease from television that you tell everything through dialogue. So this is not dialogue driven in that way. It's a very visual screenplay, and I really tried to do the imagery, to tell the story through the images, and then I tried to capture this very specific period of time in Sweden, because it's 20 years ago,
or 25 years ago, this story is set in early 1982, and it was a totally different feel and sound in Sweden at that in that period of time. Sweden was, in many senses, sort of halfway behind the Iron Curtain, and it was this social democratic vad heter det? Society, where everybody was supposed to be very happy, and that's a big difference how it looks now and how it is now. I saw this when I was studying for the film. I saw a picture of the square in the middle of Blackeberg, where the story is set. I saw this image from 1982, and it was the co-op, the pharmacy, the state-controlled pharmacy, the library, the social security office, and so on. And if you go to the same place today, it is 7-Eleven, the tattooist, the solarium, and so on. So that's a very strong image of what has happened to our country, I think. But I know that when just the visual feel of the film, that you didn't really rely on 4 other film directors or so, and that wasn't your prime inspiration for the visual feel of the film. It was more of painters and so on. Yeah. Yes. I usually try to think that I don't want to inspire myself through other filmmakers. It's pointless, I think, to make copies of other filmmakers. But I try to inspire myself from music. I often find a specific tune that I listen to every day when during shooting, and if you have that kind of companion in the process, you really have somebody to cling to. And if you have a lot of questions, you could find the answers in the song. But yeah, right. But no, I was talking about this with the painters because I do this too when writing. Always when I'm writing a new novel. Yes, it's very often that I have just one song that I start playing every morning before starting. Now, for example, with my latest novel, I've listened to Strangelove by Depeche Mode like 150 times because I start with it every morning, and sometimes I have just this one song on repeat for hours while writing. It's like a mantra. But you do the same thing with film. I do. So what was the song with Let the Right One In? I Never Tell. Right. You know, it's like a mantra. You don't tell because I'm so afraid that people would say, "What? Do you listen to that one, that cheesy song?" Or that they have some opinion about it. Oh, but for me it's always cheesy songs. I mean, Depeche Mode is really a classic example. Usually it's really, I think, for one, my follow-up to The Handling of the Undead, I listen to Yes Sir, I Can Boogie with Emma Nominen. That version, each time before starting. And there's another novel where I listen to Idag och Imorgon with Kikki Danielsson, which is, I presume, unknown in Sweden, but which is quite cheesy. So, well, yeah. We don't listen to Schubert or Brahms. No. Well, maybe I will tell you someday. Okay. Well, listen, I think I have to hang up now. I'm going to eat some dinner. How about you? I'm just dinner. Potatoes and herrings. Okay. Because they're Swedish. I live in the archipelago. So, everybody, it was very nice to talk to you. I hope you have a nice experience watching this film. And if you hate it, please don't tell anyone.
if you love it, don't forget to tell people. Okay. Buenas tardes, gracias y gracias por vernos en nuestra conversación y hasta luego y la próxima vez en Barcelona o Madrid o cualquier lugar en España. Adiós. Hej då, as we say in Swedish. Hej då. Hej då.